¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches ya. Una vez más estamos aquí en Nuevo Amanecer en Casa para compartir junto con todas ustedes un mensaje que tiene que ver y tiene correlación con lo que ya habíamos hablado hace unos días atrás acerca de no avergonzarnos de compartir la verdad del Evangelio de Jesucristo, de no avergonzarnos de dar la buena noticia de Dios, ¿sí? Quise seguir compartiendo con ustedes acerca de lo inconveniente que se ha convertido el mensaje verdadero de Jesucristo. Y digo verdadero porque en los últimos tiempos la Iglesia de Jesucristo se ha permitido adaptar la verdad del Evangelio a cualquier cosa que al mundo le gusta. Hoy la palabra de Dios hay que maquillarla, hoy la palabra de Dios hay que usarla para entretener, como creo que hablábamos días pasados. Hoy la palabra de Dios pareciera que para los hijos de Dios careciera de suficiencia. No podemos creer que necesitamos de algún otro argumento más contundente que la verdad de Dios para compartir sobre lo que estamos viviendo, para compartir en estos tiempos que estamos viviendo y en cualquier momento de nuestras vidas. Hoy el mensaje de muchos discípulos de Dios apunta más a exaltar las prácticas de personajes del mundo con los cuales de verdad a veces se identifican más y se relaciona más su mensaje con esto que representan personajes del mundo y desvirtuamos de alguna manera el verdadero mensaje. Nos convertimos en instrumentos para distorsionar el mensaje de Dios porque, como decía, sentimos que la palabra de Dios no es suficiente para tocar y transformar el corazón de una persona, para traer alivio, para traer esperanza, para traer amor, ¿sí? Y pensamos que puede haber algo en este mundo más poderoso, más eficaz o eficiente que la misma palabra o el mismo mensaje del Señor. Quiero que me acompañen al libro de Santiago. Vamos a leer el capítulo 4, ¿sí?, del libro de Santiago. Vamos a leer desde el verso 4 al 5, versos 4 y 5 más exactamente. Y dice la palabra de Dios: adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las Escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Le sea fiel. Adúlteros. Nosotros, cuando leemos la palabra de Dios, pareciera que no comprendiéramos la magnitud de lo que en ella encierra la riqueza de la voluntad absoluta de Dios para nuestra vida. Nosotros no podemos adulterar la palabra de Dios. Nosotros no la podemos maquillar. Nosotros tenemos un mensaje auténtico,
y que no solamente, ¿sí?, sirve para algo momentáneo. La palabra de Dios es la misma de ayer, hoy y por los siglos, dicen las Escrituras. La palabra de Dios tiene el poder para transformar una vida. No podemos usar la palabra de Dios o el mensaje de Dios para entretenernos. La palabra de Dios tiene el poder para sanar, tiene el poder para levantar, tiene el poder para transformar una vida. Y esa vida, por más que esté pasando por situaciones difíciles e incómodas en cualquier área de su vida, la palabra de Dios va a traer el consuelo, va a traer el ánimo, pero los hijos de Dios tenemos que compartirla, darla a conocer, vivirla de tal manera que a veces no haya ni siquiera necesidad que abrir nuestras bocas. Esa es nuestra misión. Eso es a lo que hemos sido llamados. Hoy es tan fuerte la influencia de las prácticas del mundo en la iglesia que no logramos percibir la diferencia entre los que han depositado su fe en Jesucristo y los que no. Está tan maquillada nuestra vida. Cuando llegamos a un momento cúlmine, vamos buscando al Salvador de una manera desesperada, pero para ver si nos resuelve los problemas momentáneos. Pero cuando vemos que las cosas van mejorando, ya nos olvidamos de que desde el mismo momento en que llegamos a los pies de Cristo, el propósito de nuestra vida cambió. Nuestra vida ya no está para tirarla en cualquier práctica mundana. Desperdiciar nuestra vida, los momentos que Dios nos regala en hacer cualquier cosa que me haga sentir bien o me satisfaga. Hay un propósito claro. Y parte de ese propósito es que podamos contagiar a otros y animar a otros a que vivan esa transformación que Dios hizo en nosotros, que la puedan disfrutar. El rey David declara cuando el profeta Natán va a visitarlo luego de su adulterio con Betsabé. En el Salmo 51 dice la palabra de Dios, el verso 10 al 13 vamos a compartir, acompáñenme por favor. Dice la palabra de Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. ¿Cómo pretendemos que las personas que no conocen de Dios se vuelvan a Él si nosotros no enseñamos su palabra, no hablamos de su mensaje? Es el mundo el que se tiene que arrepentir de sus pecados y volverse a Cristo. No somos nosotros los que vamos a darle la espalda a los principios de Dios y abrazar las prácticas del mundo. Así no funciona. Prácticas que por otro lado fueron las que nos llevaron a suplicar el favor de Dios para que nos rescatara de una vida sin esperanza. Pero aún así, pareciera que no estuviéramos convencidos del poder de la palabra de Dios. Pareciera que no estuviéramos convencidas de que tenemos un mensaje de poder para que las personas puedan vivir en paz, con gozo, con esperanza, aún en las situaciones más adversas de la vida. ¿Será también que nos falta fe?
¿Será que no creemos tanto de lo que decimos creer? No podemos seguir adaptándonos al lenguaje y estilo de vida de este mundo. No podemos acomodarnos y enseñar de ello y no pensar que sufriremos las consecuencias. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 10, quiero que me acompañen y vamos a leer desde el verso 35 al 38. En el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, del verso 35 al 38 dice la palabra de Dios. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. ¿Nos estamos alejando, mujeres? ¿Nos estamos olvidando del momento en que tuve un encuentro personal con Jesucristo y Él prometió traer a mi vida un renuevo, una transformación que me permitiría vivir más allá de la circunstancia con esa paz que sobrepasa todo entendimiento y transformaría todo mi ser interior para que de la abundancia de mi corazón empezara a salir ese poder maravilloso, esa bondad, ese amor, ese perdón que viene solo de Dios. ¿En qué momento de estos tiempos nos hemos olvidado que Jesucristo sigue vivo y tiene poder su mensaje? ¿En qué momento nos distraemos con mensajes disfrazados, filosofías sin sentido que llegan a nuestra vida? Y no podemos darnos cuenta que el mensaje de Dios, que la presencia de Dios cuando vamos a Él en oración, puede darnos el voltaje, el poder para superar cualquier situación adversa, pero a veces la fe es tan pequeñita, y no nos damos cuenta que en lugar de aceptar, seguir firmes en Él, sabiendo que con Él podemos superar toda adversidad, empezamos a dejar de lado su presencia, dejar de lado su palabra, dejar de lado el compartir. Hay personas que tristemente parece que necesitaran del lugar de la iglesia física para poder congregarse, y eso es lo que hace que determinen si son verdaderamente hijos de Dios o no. La práctica cristiana, el estilo de vida, el desarrollo de los principios de Dios va más allá de reunirnos en una iglesia, en un lugar físico. Nosotros tenemos que seguir viviendo la vida en Cristo en cualquier lugar que nos toque, en cualquier circunstancia que se presente, porque eso es lo que va a hacer que seamos portadores de la buena noticia. El amor por el mundo no complace a Dios. El amor por el mundo no satisface a Dios. Amar al mundo más que a Dios no es el propósito de la Iglesia de Jesucristo.
tenemos que entender dos cosas que quiero compartir con ustedes. Dos cosas fundamentales que son importantes en la vida de aquellos que decimos ser hijos de Dios. La primera es que para seguir a Cristo debemos estar dispuestos a pagar el precio de dejar normas y prácticas de este mundo y adoptar los principios de Dios en los cuales basaremos todas nuestras decisiones. Todas nuestras decisiones deben estar basadas en la palabra de Dios. A veces decimos, el Señor me habló y me dijo que, y a veces decimos, pero caramba, ¿cuándo se equivocó Dios? ¿Cuando te llamó? ¿O ahora que decidís darle la espalda? La segunda cosa que debemos de tener en cuenta los hijos de Dios es estar dispuestos a morir a nuestros deseos, pasiones y necesidades carnales y decidir no solo seguir, sino también servir a Cristo. Más allá de las circunstancias, más allá de si me conviene, si me parece, si me sobra el tiempo, si se me acomoda, si las cosas de todos los días no me superan de tal manera que no pueda seguir firme en darle lo mejor de mi vida a Cristo, que siempre termina siendo ínfimo, pequeñísimo al lado de todo lo que Él hace por nosotros todos los días. Si alguien, mujeres, les dijo que el caminar con Cristo es un derroche de comodidades, la verdad, las han engañado absolutamente. La vida en Cristo no es sencilla, pero no deja de ser absolutamente maravillosa y productiva. El caminar con Cristo debe convertirse en un camino de bendición para nuestras vidas y para los demás. Nosotros no podemos guardarnos ese tesoro, tenemos que darlo a conocer a otros. ¿De verdad creemos que Dios, como menciona el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, creemos que Dios, como dice la epístola, nos predestinó, nos llamó y nos justificó para que nos quedásemos en casa cómodamente mientras Él tiene la obligación de hacer todo por nosotros? ¿Será que eso es a lo que vino Jesús a nuestras vidas? Tranquilos. Dedíquense a lo que les da placer, dedíquense a lo que les gusta, dedíquense a lo que creen que solamente pueden hacer. Porque a veces creemos que Dios nos da la posibilidad, nosotras, por ejemplo, como mujeres, nos da un esposo, nos da hijos, nos da el privilegio de tener un hogar. Eso no significa que no haya un llamado de Dios para servirle todos los días de nuestra vida. ¿Saben por qué? Porque Dios no es incoherente. Si Dios te dio un esposo, te dio hijos, te dio una familia y te llamó a su servicio, ten, mujer, la plena seguridad de que te ha capacitado para eso. Te da las fuerzas, te da el poder, te da el temple, te da el amor y la pasión por Él y por los demás para entender cuál es el propósito que Él tiene para tu vida. Mi anhelo cuando yo me casé, el primer tiempo me tocó trabajar, el primer año, y yo le decía al Señor, Señor, no es para esto, yo soñaba con otra cosa, mi sueño era el reflejo de lo que yo había vivido en mi niñez, en mi adolescencia, en mi juventud. Yo veía a un hombre, a un padre responsable que trabajaba y que traía el sustento a su casa, y una mamá que se había dedicado absolutamente a su esposo, sus hijas, su hogar. Y yo quería eso, yo anhelaba, soñaba con eso, y no entendía
Por eso hago un punto y aparte y creo fervientemente que Dios nos escoge desde el vientre de nuestra madre, desde ahí con un propósito. Yo no me daba cuenta que eso que yo quería era lo que Dios me había llamado a hacer, amar el hogar, la casa, la familia. Pero llegó un momento donde también me llamó a servirle para bendecir a otros, para que no me guardase la bendición solo para mí. Y el hecho de tener un esposo, hijos, un hogar, jamás me impidió poder servirle. Jamás me faltó tiempo, jamás me faltaron las fuerzas, porque Él me dio todo. No fue por mí, fue porque le creí a Él cuál era su propósito para mi vida. Realmente Dios nos predestinó, nos llamó, nos justificó, no para que nos quedemos en casa cruzadas de brazos mientras pasa esta cuarentena, este aislamiento, y mientras tanto vemos cómo sobrevivimos. Dios quiere que vivamos con toda la intensidad en su presencia todos los días de nuestra vida, en cualquier circunstancia de ella. Dios nos llamó, la voluntad de Dios es que nuestra vida se convierta en un instrumento suyo para seguir regando con nuestras palabras y testimonio la verdad y el amor de Cristo. ¿Queremos ser de verdad una bendición para este mundo? Tenemos absolutamente todo para hacerlo. Tenemos el mensaje de aquel que es el camino, la verdad, la vida. El único que fue capaz de entregar su vida para salvar la nuestra. Tenemos el mensaje que determinará el destino de este mundo. Lo que vaya a pasar más allá de una cuarentena, más allá de una pandemia, Dios ya lo sabe. Dios tiene el control. Pero no nos podemos olvidar, mujeres, que este tiempo del cual Dios tiene el control te quiere protagonista. Nos quiere protagonista, no quiere que estemos sentados esperando a que esto pase. Porque tal vez, tu fe se haya debilitado y el fuego de su espíritu en tu corazón se empiece a debilitar y no tenga la fuerza para cumplir con el propósito y el llamado que Él nos ha hecho a cada uno de sus hijos. Nos hemos puesto a pensar si de verdad nos hemos convertido en una bendición para esta sociedad o en realidad terminamos siendo un obstáculo para el propósito de Dios para la humanidad. ¿Será que nos convertimos en un obstáculo para que otras personas lleguen al conocimiento de Jesús? ¿Tenemos claro que mediante nuestras acciones debemos representar a Cristo? Y que las personas que se arrepientan de sus pecados recibirán el mismo galardón que hemos recibido nosotras por la fe. Pero este es el punto. ¿Tenemos fe? ¿Tenemos fe? ¿Es fuerte nuestra fe? ¿O dejamos que nuestra fe se acomode a las circunstancias? No nos avergoncemos, mujeres, no nos avergoncemos de Jesucristo. No nos avergoncemos de dar la buena noticia. Más bien, avergoncémonos de una vida de pecado
y de ingratitud a Dios. Permítanme ir terminando con este mensaje, con este pasaje de la Escritura que está en el libro de Mateo, en la epístola de Marcos, el capítulo 8, el verso 38. Dice, si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre en sus santos ángeles. Quiero repetir este pasaje. Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. No está bueno avergonzarnos, mujeres. No está bueno ni saludable para nuestra vida espiritual dejar debilitar nuestra fe y apagar el fuego del Espíritu de Dios en nuestra vida. Vivamos en verdad como hijas de Dios obedientes y agradecidas. Y seguramente, muy seguramente, muchas personas en este tiempo y en los venideros vendrán a nosotros y nos dirán, quiero lo que tú tienes. Quiero lo que tú tienes. Mujeres, pidámosle a Dios tener el temple, el coraje, la valentía de no avergonzarnos del Evangelio de Jesucristo. La vida cristiana es para valientes, más allá de toda circunstancia. Queridas mujeres, hasta que hemos llegado, espero volver a encontrarnos pronto, pero como siempre les digo, hasta que llegue ese momento, les envío un abrazo fuerte a todas y que el Señor las bendiga. Nos encontramos aquí en Nuevo Amanecer en Casa.